los mismos, o más bien con una clasificación que se hizo al rock de los 60s y los 70s, que es reforzar la idea de los símbolos masculinos dentro del espacio de rock. Cock rock es como, la traducción sería como rock fálico, y está en los 70s y los 80s, sobre todo quienes hicieron estudios alrededor de juventud, Angela McRobbie, una feminista que hace una crítica a los estudios de culturas juveniles, diciendo que las mujeres tenían, se presentaban en el momento, para poder participar dentro de los espacios vinculados con los jóvenes, tenían bastantes obstáculos para ser reconocidas dentro de estos espacios, y entonces ella retoma este concepto de cock rock para hacer la crítica a todo lo que vienen siendo los espacios de subversión juveniles, y bueno, de ahí tomé el concepto de cock rock. Masculinidades, pongo ahí entre paréntesis porque quiero hablar de la pluralidad de masculinidades que se construyen dentro de diferentes escenarios, en este caso en el rock, ¿no? Y bueno, para hablar de lo masculino primero es necesario hablar de qué es el género y de la relación que tiene esto con el género. Lo masculino es definido precisamente por la normatividad de género. Existen varios conceptos alrededor de género, y primero tendría que hacer como la distinción entre que el género como categoría de análisis y como concepto surge a partir de los 70s, los 80s, con un antecedente del movimiento feminista. Antes de hablar de género se hablaba simplemente del movimiento social y político vinculado con la lucha de las mujeres por ser consideradas dentro de la equidad, igualdad de derechos. Una de las atrás todavía con género. Una de las definiciones más conocidas dentro de los estudios de género es de Joan Scott, que es: el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos, y es una forma primaria de relaciones significantes de poder. Primero, que distingue los sexos es porque el género, la definición de género está vinculada con la diferencia sexual, es decir, lo que define si somos o no somos mujeres es el sexo, los genitales, ¿no? Y a partir de ahí, la construcción social del género va a ser entonces desarrollada por un montón de instituciones o tecnologías de poder. Esto lo desarrolla otra autora que se llama Teresa de Lauretis, y habla de las tecnologías o mecanismos de poder vinculadas con discursos que hablan de un deber ser femenino y un deber ser masculino. Por eso son relaciones significantes de poder. No se puede hablar del género de manera despolitizada. Siempre que se habla de género, se está hablando de alguna manera de relaciones de poder. Y esto es muy importante señalarlo, porque actualmente los estudios vinculados con género, sobre todo los que están dentro de las políticas públicas, luego lo que hacen es nada más como describir los roles de género, pero no hacen un análisis crítico, y un análisis crítico está vinculado con desentrañar lo que son las relaciones de poder. De alguna manera el género determina comportamientos permisibles, que le podríamos llamar el deber ser, vinculados con una heteronormatividad, es decir, con una normatividad heterosexual. Nada más existe un tipo de relación entre hombres y mujeres, porque solo existen dos géneros, porque solo hay dos sexos, ¿no? Entonces, a partir de ahí se determina este discurso de alguna manera, que es como un discurso de poder, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de masculinidades es muy importante que aclare que no solo se habla de hombres, ¿no? Sino que cuando se habla de masculinidades se habla de las relaciones de género y, por supuesto, a la posición de los hombres en un orden de género. Es decir, en el momento que el movimiento feminista empieza a cuestionar las relaciones de género por allá en los 60s, en los 70s, ¿no? Se está cuestionando también la posición de los hombres dentro de la sociedad, no solo la posición de las mujeres, ¿no? Si los hombres, esta idea de que las mujeres están destinadas al espacio doméstico y los hombres al espacio público, cuando se cuestiona esta idea también se cuestiona que los hombres nada más están determinados para el espacio público, también son parte del espacio doméstico. Y entonces entramos en esta dinámica y en esta reestructuración social, ¿no? El género como una normatividad es reforzado por tecnologías, mecanismos, discursos, prácticas sociales de poder que producen sujetos femeninos y masculinos. No solo desde que nacemos ya se nos indica si somos hombres o somos mujeres, ¿no?
Y a partir de ahí entran un montón de estereotipos que se sobreponen a nuestro sexo, ¿no? Y están reforzados por la familia, la escuela, la religión, por toda la sociedad, ¿no? ¿Cuáles vendrían siendo los estereotipos o las representaciones de masculinos dentro de la normatividad o de los discursos que son fomentados en los espacios institucionales, sociales y culturales, que están, dirían Teresa de Lauretis, en todos lados, ¿no? De alguna manera, desde el conocimiento y en las prácticas? Bueno, primero es que, a ver, aquí me van a ayudar un poco los hombres que están en la sala. ¿Cómo se describe un hombre? ¿Cómo son? ¿Cómo les dicen? ¿Los hombres lloran o no lloran? No lloramos. Los hombres no lloran, ¿no? Sí, se voltean a ver para todos lados, no sé. ¿Cómo les dicen desde chiquitos? ¿Cómo tienen que ser los hombres así de...? Machos. Machos, ¿qué significa machos, Carla? Pues así, que sean... Dominantes. Ajá, determinantes, que sean dominantes, que sea lo de su voluntad. Muy bien. Dominantes, dice por acá. ¿Qué más? Tener muchas mujeres. Tener muchas mujeres. Esto es muy importante. La virilidad en los hombres, que está vinculada con la determinación de su sexualidad, ¿no? Está altamente relacionada con ellos de una forma más libre que en relación a las mujeres. Más libre y más múltiple, ¿no? O sea, entre más mujeres tengas, más hombre eres, ¿no? Es como parte de los estereotipos de lo masculino. ¿Qué otro? A ver, que se acuerden. Pues se remarca mucho, bueno, les remarcan mucho ese hecho de tú tienes que proveer, tú tienes que invitarle, tienes que comprar, tienes que todo. Son los proveedores, ¿no? Porque como son los que salen de casa, son los que van y consiguen el alimento. Por eso las mujeres tuvieron que hacer muchos esfuerzos para ser reconocidas dentro de los espacios públicos, porque era un espacio no destinado de forma natural, ¿no? Para ellas. Cuando hablo de la diferencia sexual, por ejemplo, en la construcción de género, que está basada en la construcción de género, hablo de que hay una determinación biológica del significado de ser mujer y del significado de ser hombre socialmente. Es decir, las mujeres, ¿no? Como parte natural, son las reproductoras, son las que se embarazan, son las que tienen hijos. Por eso son determinadas a las labores domésticas. Los hombres, ¿no? Son los encargados de, cuando la mujer está en el embarazo y todo esto, como la parte biológica, proveer de la alimentación, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? Que desde un inicio, ¿no? La estructura de género va a estar fomentada y sostenida por justificaciones biológicas. Lo que hacen las feministas, lo que hace el género en sí, es justo cuestionar esta determinación natural y biologicista. Y entonces se habla de reestructurar, ¿no? Los roles sociales. ¿Qué pasa con el rock? Bueno, les cuento un poquito. El rock and roll es música, primero que nada, pero ha rebasado los niveles de expresión artística para convertirse también en un fenómeno cultural que marcó muchísimos cambios, sobre todo a partir de los años 60. Surge a mediados de los 50 con una fuerte influencia de las culturas afroamericanas, de la música blues, gospel, soul, del jazz. ¿Y qué pasa con este tipo de música? Que desde el inicio el rock va a presentarse como una voz política detrás, o sea, hay un discurso político detrás en el rock. El soul, el blues, el gospel es una crítica al racismo estadounidense de los años 50 y de los años 40 y es una voz de lamento de la cultura afroamericana. ¿Qué pasa? Algunos de los jóvenes, el rock es un fenómeno que también es como un estalle, una bomba, un poco, de lo que es la desilusión de la modernidad y de la desilusión de lo que los jóvenes esperaban que se hiciera con la modernidad. ¿Qué es lo que sucede? Algunas partes, sobre todo en Estados Unidos, la cultura blanca, los jóvenes blancos, ¿no? Empiezan a conocer lo que son los sonidos de la cultura afroamericana y la adaptan y la adoptan, ¿no? Así adaptan y adoptan las dos cosas. Y entonces generan un estilo de música propio que va a ser el resultado del rock and roll en los 60s.
todavía a finales de los 50 ya estaba, por ejemplo, Elvis Presley, que va a ser como el arranque del rock and roll en Estados Unidos, ¿no? Muy influenciado de la música, de los movimientos corporales, del baile y de los sonidos de los afros. Y esto es muy importante. Rock and roll tiene dos significados. El literal es como sonar de las rocas, ¿no? Cuando avientan rocas, el rodar de las rocas, y es como sonidos arrítmicos y rítmicos al mismo tiempo. De ahí inicia la idea del rock and roll. Pero también significa, en la jerga afro, significaba como bailes eróticos y un poquito hablar de la sexualidad, como la liberación del cuerpo y la sexualidad. ¿Qué tenemos entonces? En el rock and roll se libera la idea de la sexualidad como más abierta, más libre, también la idea del cuerpo y del movimiento del cuerpo, ¿no? Antes de los 40 ustedes ven los bailes y eran muy modosos, ¿no? Pero en los 50, en los 60, hombres y mujeres van a empezar a tener una liberación del cuerpo, incluso en los movimientos, ¿no? Hay una contestación, una fuerte contestación de valores, de los valores tradicionales por parte de una nueva generación. Es incluso lo que marca la nueva generación de jóvenes con decisión, porque antes de esto los jóvenes eran sujetos como de transición, hagan de cuenta. Ser joven significaba antes de los 50 la transición entre ser niño y ser adulto, pero a partir de los 60 que surgen como otras formas de manifestar desde el arte, desde cuestiones políticas, los jóvenes van a ser un sujeto activo dentro de la sociedad y un sujeto que cuestiona sobre todo. Y el rock va a ser parte de esos cuestionamientos, va a ser una expresión artística, pero que también va a tener influencias de posturas políticas por parte de los jóvenes, ¿no? Va a ser una crítica a la cultura imperante y también va a haber una resignificación del género, aunque no del todo, y esto sí lo tengo que decir. Si bien el rock es un espacio de contracultura, como se le llama, es decir, es un espacio de rebeldía, de contestación a la cultura dominante, también dentro del rock va a haber una producción de sujetos femeninos y masculinos determinados y contextualizados a las prácticas del rock. Es decir, va a seguir habiendo un orden de género, relaciones de poder, donde muchas veces las mujeres van a estar subordinadas a los símbolos masculinos, otras veces no es una generalidad, pero sí cuando se analiza el rock de manera un poco más crítica, sí se encuentra que las mujeres tienen bastantes obstáculos para ser reconocidas en este espacio, al igual que en todos los espacios públicos, ¿no? A pesar de la contracultura y de la rebeldía del rock, ¿no? Y eso es un hallazgo que ya desde los 70 Angela McRobbie viene señalando, y bueno, todos los estudios que se han hecho alrededor del género encuentran esto, ¿no? Encuentran que en el rock o en otros espacios de culturas subversivas de alguna manera se repiten o se producen sujetos femeninos y masculinos donde las mujeres están subordinadas todavía a símbolos fálicos o símbolos de poder vinculados con la masculinidad. Y bueno, empezamos a hablar de las masculinidades en el rock. Pues justo uno de los fenómenos más interesantes es que como el rock es masculino, es hecho por y para hombres, y sobre todo en la adaptación del rock blanco, porque con el rock afro sí había muchas mujeres, aunque también estaban también luchaban por ser reconocidas, pero con el rock blanco, que el arranque más reconocido es con Elvis Presley, tenemos que sí sucede algo muy interesante. Por ejemplo, Elvis Presley retoma lo que son los bailes de la cultura afro para hacerlos en un hombre. Esto era, o sea, el movimiento de caderas considerado femenino es adoptado por Elvis Presley y lo hace, ¿no?, como uno de los éxitos más grandes del rock and roll blanco, ¿no? Sin embargo, él es considerado el primer también padre de la idea del cock rock, porque ¿qué es el cock rock? Bueno, con el cock rock, una de sus características que es el rock que hace más fuerte o fomenta la idea de los símbolos fálicos, es que expresa una sensualidad masculina dominante.